de puentes. Las nociones preliminares que debemos traer a la materia tiene como consecuencia estudios y conocimientos que ustedes deben ya haber adquirido en el transcurso de su carrera. Yo traté de hacer un compendio a los efectos de orientarlos y que eventualmente ustedes recurran a sus apuntes de materias que son correlativas de hormigón 2. Como podrán ustedes observar, todas las obras de ingeniería requieren un estudio previo del proyecto que trae como requerimiento fundamental la correcta localización de la obra. Esta puede formar parte de una obra definitiva o de una obra complementaria, como es el caso de los puentes, ya que las obras de puentes son obras de infraestructuras complementarias a las rutas. Y su localización muchas veces va a definir el trazado de la ruta, ya que no se pueden atravesar los obstáculos que requieren los puentes por cualquier ubicación. Por lo tanto, la correcta localización del puente va a afectar el proyecto del camino que se esté estudiando. Una vez que se conoce la localización del puente, vamos a definir la luz y el tipo de estructura, forma geométrica y dimensiones que va a tener nuestra obra de arte y las obras complementarias. Para poder salvar el obstáculo, tenemos distintos tipos de puentes, dentro de los cuales podemos escoger el modelo en función de los requerimientos del nuevo desafío. El tipo de puente va a estar fuertemente condicionado por la elección del material con el cual vamos a construir el tablero del puente, que en definitiva es la que define la luz que va a tener el estudio de nuestro puente. El sistema estructural que escojamos para el caso particular de una obra tan importante como es un puente, podemos clasificarlo en 5 grandes conjuntos que van a ser los puentes vigas. Dentro de los puentes vigas tendremos los resueltos como vigas de hormigón armado o resueltos por vigas prefabricadas o prefabricadas y pretensadas. Nuestra materia la vamos a orientar a este caso, en este caso, a los puentes vigas. También podemos recurrir a puentes de estructuras aporticadas, puentes tipo en arco, puentes reticulados, puentes colgantes, puentes atirantados, que son en definitivas distintas variantes a los efectos de sostener el tablero entre 2 pilas determinadas. Pilas se denominan a las columnas dentro del valle de un río o de un cauce dentro del cual nosotros estamos salvando un obstáculo. Si nos vamos a los puentes vigas, estarán formados por losas y por vigas propiamente dichas, asentados sobre una subestructura, ya que la superestructura la forman las losas y las vigas. Tendremos que hacer el estudio de apoyos y de juntas y de las obras complementarias
a los puentes. Cuando nos referimos a las cargas, y antes de iniciar el problema de las cargas, vamos a hacer una observación con respecto a los cauces. Uno de los problemas más comunes en nuestra Salta querida es la destrucción de los puentes por parte de las grandes escorrentías. En el norte, en Tartagal, se han visto en muchas oportunidades aislados debido al fenómeno de que un río destruye un tramo del puente o destruye una de las pilas del puente. No es aconsejable el estrangular los cauces en zonas de montaña, donde el flujo hidráulico es de una escorrentía diferente al régimen lento. A medida que aumenta la escorrentía, las fuerzas hidráulicas en la zona del estrangulamiento pueden darnos sorpresas como son la erosión por atrás de los estribos del puente o simplemente la destrucción de los estribos por parte de las fuerzas hidráulicas debido al aumento de la velocidad de circulación de las aguas bajo el puente. Dicho esto, la recomendación es tratar de ajustar la longitud del puente al ancho del cauce. Nunca estrangular el cauce a los efectos de un supuesto ahorro económico, una solución muy política, pero no recomendable desde el punto de vista económico. Dicho esto, nos vamos a acoger al estudio de las cargas permanentes, como su nombre lo indica. Es un tema que ustedes ya traen conocimiento y podrán hacer los estudios correspondientes. La distribución de estas también las conocen y las separaremos en lo que se refiere a su distribución con respecto a las cargas transitorias, vehiculares y peatonales, que son las cargas que afectan fuertemente a las estructuras de puentes, como lo vamos a ver en las próximas clases. Adicionalmente, la parte de la subestructura está fuertemente afectada por los fluidos, a no ser que el tablero del puente pueda llegar a sufrir las consecuencias de la escorrentía debido a las grandes crecientes, situación que estará presente o no en el estudio hidráulico y será de contemplarse en los estudios preliminares a cuando estemos proyectando el puente. Un tema que debemos observar son las cargas sísmicas, a las cuales sí se ven afectados los puentes. En este tema, nuestro reglamento CIRSO tiene una deuda debido a que el análisis de los puentes afectados por los sismos en zonas sísmicas no ha vuelto a ser estudiado o puesto a consideración desde los años 80, donde se incorporó en el reglamento NA80 las fuerzas de origen sísmico con que se veían afectados los tableros de los puentes. Los conocimientos están, solo falta plasmarlos en nuestro reglamento rector. Y para salvar esta dificultad vamos a ocupar el viejo reglamento NA80 para poder determinar estos esfuerzos. Adicionalmente, aunque no estamos en zona de grandes nevadas que puedan afectar los hielos a las calzadas de los tableros de los puentes, vamos a ver cómo contemplarlos. Adicionalmente, todas las deformaciones que se puedan presentar en los puentes desde el punto de vista de las dilataciones y contracciones
deberán ser contemplados, ya que son obras monolíticas de gran envergadura. Adicionalmente, como circulan vehículos, las fuerzas o las cargas de colisión son importantes y deberán ser contempladas a través de eventuales factores de mayoración de las cargas dinámicas. Luego calcularemos los estados límites desde el punto de vista de la combinación de las cargas, límite de servicio, límite de fatiga y fractura, límite de resistencia y estado límite de evento extremo, que es un evento que debemos contemplar para cada uno de los puentes en función del tránsito que recorre por arriba de su calzada. Este tránsito puede ocurrir para puentes vehiculares o puentes peatonales. Ustedes ya vieron en el video que les he recomendado ver del puente Miló, y dentro de este video están los eventos extremos para distintos puentes. En algunos los llevaron al colapso, en otros requirió el evento extremo, en el caso del puente peatonal en Francia también, que tuvo que ser reforzado debido a la importante deformación, porque la carga coincidía con la frecuencia del puente y apareció una resonancia de vibración que lo hacía intransitable, por lo que tuvo que ser reforzado a los efectos de poderlo hacer circulable en forma cómoda por los peatones que recorrían este puente. Bueno, este evento es lo que se conoce como un evento extremo. Es siempre de esperar que el evento extremo sea contemplado antes y no durante la vida del puente, puesto que el trabajo de reforzar los puentes puede ser un trabajo sencillo, como en el caso del puente al cual hacemos referencia, pero en muchos otros puede ser inmaterializable y los eventos extremos pueden llegar a colapsar a este puente, como ocurrió en Estados Unidos con el puente que dan como ejemplo en el video del National Geographic. Adicionalmente, tendremos que tener en claro desde el punto de vista del dimensionado la ductilidad, la redundancia, la importancia operativa que tenga nuestro puente, a los efectos de poder determinar las combinaciones de carga que debemos estudiar. Nosotros nos encomendaremos exclusivamente al diseño de un puente viga. El trabajo práctico estará orientado a diseñar completamente un puente viga desde el punto de vista del diseño de las vigas y del diseño del tablero y diseño de las barandas del puente. Vamos a dejar para otro momento el diseño de la subestructura en lo que se refiere estribos, pilares y fundación de los mismos. Fundamentalmente porque carecemos de tiempo material para encarar estas estructuras desde el punto de vista de su dimensionado. Siempre partimos de un predimensionado, y más en el caso de un puente, lo que requiere de conocimientos previos, y si no se tienen conocimientos previos, se tienen ciertos parámetros que nos van a permitir establecer un predimensionado. Con el predimensionado vamos a determinar el peralte de las vigas principales, denominando peralte a la altura que va a tener las vigas principales. Vamos a elegir el espaciamiento entre vigas o la separación, lo que equivale a escoger para una determinada trocha total del camino un determinado número de vigas longitudinales que van a atravesar en sentido longitudinal nuestro puente.
Vamos a establecer dimensiones mínimas en el caso de vigas prefabricadas. Si escogemos soluciones como vigas T o cajón multicelular, o en el caso de las vigas vaciadas in situ, también vamos a establecer cuáles van a ser estas mismas dimensiones mínimas. Vamos a determinar cuáles van a ser las dimensiones de las vigas diafragma o vigas transversales, que son las vigas encargadas de transmitir transversalmente la carga dinámica que afecta a los puentes. Para esto vamos a ocupar el método del factor. Con el método del factor vamos a determinar los momentos que solicitan las vigas interiores y los momentos que solicitan las vigas exteriores. El mismo método del factor, una vez que nosotros tenemos determinado el diagrama de momento, podemos ocuparlo para determinar los diagramas de esfuerzo de corte. En el caso de estructuras continuas que no vamos a encarar su resolución, también vamos a hacer un pequeño introducción a la determinación del factor de corrección. También vamos a encarar el momento flexionantes y cortantes en vigas de piso transversales, o sea, estamos hablando de las vigas diafragma. Método del factor de distribución por corte para vigas interiores y método del factor por corte para vigas exteriores, que ya lo hemos mencionado en el caso de la distribución de los momentos que teníamos que encarar. Y por último, determinaremos los estados límites y su estado y en el caso de que sea necesario, el estado límite de servicio. Del punto 18 al punto 33 vamos a volver sobre estos temas, ya que son temas de hormigón pretensado, al cual lo vamos a acometer durante la semana que viene. Bueno, disculpen esta interferencia. Vamos a tratar de cortarlo. Habíamos visto que había distintos tipos de puentes y hay también distintos criterios para la clasificación de los puentes. Si los clasificamos según su utilidad, la cual puede ser muy diferente, pueden ser viaductos para transporte rápido, masivo de pasajeros. Entre los distintos puentes podemos mencionar los puentes peatonales, los puentes carreteros, puentes para vías férreas, puentes para paso de tubería, viaductos para transporte rápido, masivo de pasajeros. Los trenes de alta velocidad son un caso muy particular dentro de lo que son los viaductos. Siempre que estemos hablando de los puentes que van a salvar distintos obstáculos que tenga la vía férrea donde transita el tren de alta velocidad. También podremos clasificarlo desde el punto de vista del material que vamos a ocupar.
Y esta clasificación lo haremos en función del material utilizado en la estructura principal. Por ejemplo, cuando se habla de un puente de acero, se entiende que la estructura principal de acero, pero la losa puede ser de concreto. O sea, armamos todas las vigas de acero, pero la losa la podemos construir en un material que transfiera menos las vibraciones que el acero. Y desde el punto de vista del material podemos clasificarlos en puentes de madera, como son de pequeña envergadura, puentes de concreto reforzado, de hormigón armado o de pretensado, puentes metálicos y los puentes compuestos, metal y concreto. Si nos fijamos en la clasificación según la calzada, por donde circulan los vehículos o los peatones, la clasificación puede referirse a puentes de calzada o vía inferior y puentes de calzada o vía superior. En este caso, la vía es inferior al arco principal, como lo es en este puente de vía inferior a la estructura reticular superior. Los hay colgantes,